Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Un jueves más y estamos aquí en el programa Libertando a los Cautivos. Y esta semana seguiremos estudiando cómo nos vamos a ir libertando. Pero antes quiero mandarles un saludo a todos los que nos observan, que nos ven a través de vía internet, aquí en la cadena de CIAR, y a través de los que nos escuchan a través de CIAR Radio. Saludos, bendiciones, y esperamos que Dios sea el que esté creando en ustedes ese nuevo espíritu, que esté transformando sus vidas, y que a través de este ministerio y de este programa y de esta cadena, Dios esté llenando de bendición tu vida y haciendo cambios que puedan edificar tu vida. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a ver en esta semana el Salmo 19, del versículo 7 al versículo 14, y ahí nos va a ir arrojando luz de todo aquello que necesitamos para ir siendo libertados. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la destila desde el panal. Tu siervo es además amonestado con ello, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que nos enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el versículo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, hermanos, aquí vamos a ir viendo primero el autor de este salmo, David, el rey David, hace una pregunta en el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Aquí David se va negando, se va cegando a sí mismo, porque él mismo dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos dado cuenta de nuestros errores? Y ya lo vamos a ir viendo, cómo esto es un mecanismo de defensa. Pero vamos viendo desde el versículo 7 en el cual comenzamos, donde dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa ley de Dios es de la que hablábamos la semana pasada. Esa ley de Dios es aquella que hablábamos refiriéndonos a la palabra de Dios, a la Biblia. Es la palabra de Dios, son sus estatutos, son sus mandatos, son la forma en la que Dios quiere irnos guiando. Es aquella que dice, primero, es perfecta, no se equivoca. Hablábamos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más que tiene un filo doble y que va penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Es perfecta, no se equivoca la palabra de Dios, que convierte el alma, que nos hace un cambio, que nos va modificando, que va buscando el cambio de nuestras actitudes. La palabra de Dios es aquella que es perfecta. Y mira, Deuteronomio 6, capítulo 6, Deuteronomio 6, versículo 6, donde está el Shama judío o el Shama judío. Ya muchos de nosotros lo conocemos. Y desde el versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que te mando yo hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que mando hoy estarán sobre tu mente. Estas palabras que mando hoy estarán sobre tus conductas. Estas palabras son las que regirán tu conducta, que regirán tus pensamientos, que regirán tus acciones. Por eso dice
que la ley de Jehová es perfecta, que la palabra de Dios es perfecta, porque es aquella que debe de estar, primero nos las manda y debe estar sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, en nuestras decisiones. Debemos tomar en cuenta la palabra de Dios en todo momento. Hemos estado hablando de buscar libertad, hemos estado buscando de querer romper moldes y conductas y tradiciones que nos tenían aprisionados, que nos tenían esclavizados, que nos tenían amarrados a no otra cosa más que al pecado. Porque tampoco nos podemos cegar, hermanos. Tenemos que ir entendiendo que nos tenían cegados y nos tenían esclavizados al pecado. Y la única forma es que a través de la ley de Jehová, la cual es perfecta y la cual la tengo que tener en mi corazón, esas palabras que Él nos ha mandado, Él las debo poner en mi corazón. ¿Saben una cosa? A lo mejor a nuestros padres les faltó hacer esto. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Esto es una ley universal, hermanos. Lo que nuestros padres nos vayan repitiendo desde los primeros años de vida, eso es lo que vamos a ir formando en nuestra estructura de pensamientos. Es como se van a ir formando nuestras emociones. Es mentira que uno nace con las emociones ya hechas. Es mentira que dice, ¡ay! Es igualito a su papá de enojón. No nace así. Si eso no es una enfermedad transmisible, hereditaria, no. El que se vuelva igual de enojón que el papá, o que la mamá, o que se vuelva igual de gritón que la mamá o que el papá, depende de cómo yo, padre, le estoy enseñando a mi hijo. No es cierto que eso ya, con eso se nace, se aprende. Son conductas aprendidas que los hijos lo ven a través de esto. Y estas actitudes que tú tienes, si se las repites todos los días a tus hijos, ellos las van a aprender. Y tarde que temprano las van a repetir. Y muy seguramente las van a transmitir o enseñar a otra generación. Y así se va a ir pasando de generación en generación. Lo que podríamos llamar en la Biblia como maldición. De ahí las maldiciones generacionales, que de una generación a otra y a otra se van pasando. Y a veces ni cuenta te das. No estás ni enterado que sigues transmitiendo la maldición generacional, que sigues pasándole el daño a tu hijo, y que tu hijo, si no cambia y si no corta y si no viene la transformación a través de la palabra de Dios, si no tiene un encuentro con nuestro Dios y lo empieza a transformar y lo empieza a cambiar y lo hace una nueva criatura, seguramente va a ir pasando a su siguiente generación y a su siguiente generación, porque no nos damos cuenta. Dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces tú o yo hemos repetido ciertas conductas, ciertas costumbres a nuestros hijos? Y al pasar los años nos preguntamos por qué nuestros hijos son así. Y comúnmente cometen un error, cometen algo malo y andas enojado con tu pareja y eso lo aprendieron de ti. Sí. Y cuando tu pareja está enojado contigo y tu hijo comete errores, también le saca, y eso lo aprendieron de ti. Y claro que sí. Uno es el modelo a seguir en los hijos. Uno con sus palabras los va moldando y les va diciendo. Por eso es que aquí el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta. Que es perfecta, Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
solamente la palabra de Dios, no los buenos consejos, no las buenas intenciones, no las personas con buena actitud, no aquellos que se levantan y dicen, hoy voy a ser bien positivo en mi vida. El positivismo no cambia una conducta. El buen ánimo no va a cambiar tu conducta. Mucho menos el horóscopo va a cambiar tu conducta. Ni el Feng Shui, ni ninguna otra situación en la que uno puede estar creyendo y poniendo su fe equivocadamente. Lo único que cambia la conducta del ser humano, que convierte el alma, que convierte mi actitud errónea en positiva, en buena, en agradable delante de Dios, es la ley de Dios, su ley misma, la ley que ya de antemano nos las ha puesto. Vamos a ver qué dice Deuteronomios 28, capítulo 1, un capítulo muy bonito, muy interesante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El versículo 2 lo repito, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si solamente el condicionante, sí, solo sí, lo único que necesitas hacer para que te alcancen las bendiciones son que oyeres, vendrán sobre ti, lo que único necesitas hacer es para que vengan sobre ti y te alcancen las bendiciones. Por más que quieras correr, te van a alcanzar, sí y solamente sí. Dice el versículo 2, oyeres la voz de Jehová tu Dios. La única condición es oír la voz de Dios. Y hoy en día, la voz de Dios más segura para el cristiano, la voz de Dios más directa para alcanzar las bendiciones, es la palabra de Dios. La palabra eficaz, la palabra viva, la palabra que ha sido, que es y que seguirá siendo la misma, eficaz y poderosa. Aquí, en este libro contenido, en este compendio de 66 libros, es lo más eficaz, es la más directa voz de Dios que puede venir a tu vida. Dios puede hablar a tu corazón, Dios puede hablar a través de una señal, Dios puede hablarte a través de otra persona. Dios se comunica contigo a través de la oración. Hay muchas maneras, tú me puedes mencionar muchas maneras, pero la más eficaz, la más directa, la menos equivocada, infalible, correcta, sabia, directa y concreta, la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 28, y acontecerá. Fíjate, me gusta cómo empieza la versión internacional. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos, hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Fíjate, si realmente escuchas al Señor tu Dios. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es nada más bla, 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 y te quedas perdido y le terminas viendo los labios a la persona que está hablando y no le pones atención. Escuchar es poner atención, es entender, es discernir y aún es poner por obras lo que escuchas. Entonces dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Una persona que está sobre todas las naciones, una persona que está
arriba, en preeminencia, no es una persona esclava. El esclavo está en el calabozo. El esclavo está en el sótano. El esclavo está a los pies de su amo. El esclavo no tiene libertad. Y aquí se habla de libertad, porque te habla de que todas esas bendiciones te van a alcanzar, te seguirán, te van a alcanzar, si ponemos atención a la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos también qué pasa un poquito, porque nos gusta ver lo bueno, nos gusta escuchar lo agradable. Ay, entonces si yo pongo atención, todas las bendiciones de Dios van a llegar a mi vida. ¿Cómo cuáles? Uno te pregunta. Y el versículo 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en entrar y bendito en salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos se irán delante de ti. Amén. Todos estamos bien contentos ahí. Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y bendecirá en la tierra de Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que sabías de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. Y lo vuelve a repetir, primero te lo dice al principio: todas estas bendiciones te vas a alcanzar, te van a alcanzar, te van a seguir, si obedeces, si pones atención. Y en el versículo 13 dice: y Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes, ¿y qué más? Y los cumplas. La segunda parte. La primera es escucharlas y la segunda es cumplirlos. Pero ve qué dice el versículo 15. El 14 te lo voy a leer, dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir atrás de dioses ajenos y servirles. Y el versículo 15 dice: pero, ahí ya empezaron los problemas con el pero. Ya cuando oyes un pero dices: aquí hay algo. Y así es. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Fíjate, aquí te la pone todavía más fácil. Para procurar cumplir, para que trates de cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí empieza toda la lista. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, maldito serás tú al entrar y maldito tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. Jehová traerá sobre ti mortandad. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Luego se preguntan: ¿por qué las enfermedades? Hermanos, solamente a los esclavos les va como les va. No les alcanza. Son cola y no cabeza. Dice: Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Te desposará con mujer y otro varón dormirá con ella. ¡Qué tremendo, hermanos! Edificarás casa y no habitarás en ella.
plantarás viña y no la disfrutarás. Hermanos, ¿cuántas de estas situaciones estamos viendo alrededor de nuestras vidas? Maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición. Porque hemos sido esclavos, porque seguimos esclavizados al pecado y a conductas repetitivas, a costumbres, a actos adictivos que nos mantienen esclavos al pecado, al enemigo, al mismísimo Satanás. Y estas conductas nos pasan porque no tratamos de poner, ni siquiera tratamos de escuchar las palabras de Dios, mucho menos las tratamos de poner por obras. Por eso ese salmo dice que la ley de Dios es perfecta, que la ley de Dios es la que cambia, transforma el alma. El versículo 8 del Salmo 19 que estamos leyendo dice: los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra, mandamientos, la ley. Estamos hablando de sus preceptos, de sus reglas, de sus leyes, de su palabra. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No nada más nos van a corregir conductas, hermanos, o es más, para las hermanas que nos están viendo, no hay mejor trabajo de cirugía plástica que esto que les voy a decir. Dice el versículo 8 que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios alegra el corazón. Y quiero que veamos Proverbios 15. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Un versículo muy conocido que usamos con frecuencia, que me gusta estar repitiendo en este programa. El corazón alegre hermosea el rostro. Hermanitas, no gasten tantos miles de dólares en cirugía, en estirarse esas caritas tan bellas. Aquí lo dice, que el corazón alegre hermosea el rostro. No hay mejor cirugía plástica. No hay, es mejor que cualquier maquillaje. Yo siempre he dicho, no hay mujer fea, solo que no se ha maquillado. Pero en este caso, no hay mejor cosa que el corazón alegre. Y el versículo 8 del Salmo 19 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y un corazón alegre hermosea el rostro. Se va a ver, hermanos. Cuando estamos hablando del corazón, recuerden, estamos hablando de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra toma de decisiones, de todo nuestro ser emocional íntegro. Y dice que los mandamientos de Dios lo alegran. ¿Cómo es una persona alegre? Toda agachada, cabizbaja, callada, meditabunda, con los bracitos colgados, ¿verdad que no? Una persona alegre sonríe, anda vivaraz, se levanta, el pecho salido, erguido, anda activo. Nuestras conductas van a ir cambiando. Nuestras conductas pueden ser... ¿Un esclavo podrá estar alegre? ¿De qué se puede alegrar un esclavo? ¿Qué le lleva a sentir alegría a un esclavo? Si no tiene voluntad propia, no tiene capacidad de anhelar, de desear, de ver más allá. Aún su fe está apagada. ¿Cómo puede estar alegre un esclavo? Los mandamientos de Jehová, que son rectos, alegran el corazón, dan la capacidad de libertarnos. Ahí es donde tenemos que empezar a meter la palabra de Dios a nuestra mente, a nuestra conducta, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra alma. Tenemos que empezar a tomar nuestras decisiones basadas en la ley de Jehová, que es recta, que es agradable, que es perfecta,
Tenemos que tomar esas decisiones basados en la palabra de Dios. No podemos tomar las decisiones en base a ningún otro libro, en base a ninguna otra conducta, doctrina, credo, ideología, costumbre o tradición familiar. Hay quienes toman decisiones casi sacando una monedita a cara o cruz. Si cae cara vas tú, si cae cruz voy yo. Al azar. Aquí en México se jugaba en mi época de Tin Marín de Doping, güey. Y así tomábamos los niños la decisión. ¿Quién va? Pues de Tin Marín de Doping, güey. Cúcaramácara, títere fue, vas tú. Y así mandábamos, así hacíamos la toma de decisiones de niños. Sin conciencia, sin razón, sin pensar, sin ver más allá las consecuencias. ¿Y cuántos adultos seguimos tomando decisiones al azar con una monedita, al dedazo, al de Tin Marín de Dopingüe, al yo no fui, ve tú? Y no consultamos la palabra de Dios. Y eso nos va amargando. Eso nos va entristeciendo. Vamos a leer la segunda parte de este proverbio 15:13. El corazón alegre, les digo, hermosea el rostro, pero dice, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Por el dolor de nuestros pensamientos, por el equivocarme, por los errores de mis decisiones, por las dolorosas conductas autodestructivas, se duele el espíritu. Vamos haciendo que el espíritu duela, que nuestro espíritu mengue su fuerza, que nuestro espíritu vaya desconectándose de la voz preciosa de nuestro Señor, porque nos duelen nuestros actos pecaminosos, porque nuestras conductas autodestructivas nos van llevando a que nuestro espíritu se aleje, le vaya doliendo la lejanía con su Creador. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, que es dulce, que es recta. El versículo 10 lo vamos a ir viendo. Dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, pero el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay que alegrar el corazón, les decía, hermanos. El versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Los juicios, la palabra que dice Dios para tu vida, esa es la verdadera. Todos justos, dice. El temor a Dios es limpio. No es un temor de que nos va a destruir, de que nos va a lastimar. Más que temor, lo podemos ver como reverencia. Esta palabra de temor se refiere a la reverencia, a la sujeción a Dios, al deseosamente yo ponerme abajo de Él, como dice el Salmo 91. Vamos a leer esa primera parte del Salmo 91, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, los primeros versículos, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermanos, ese es el temor a Jehová, el poder estar abrigados por Él, pero tenemos que estar abajo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, el que vive cubierto del Todopoderoso. Dice, va a poder vivir, va a poder morará o va a poder vivir
bajo la sombra. Yo me tengo que meter, y han visto que la sombra está haciendo esto, yo tengo que estar abajo de esa sombra. Y siempre me va a cubrir esa sombra. Cuando vengan los problemas, la sombra me va a cubrir. Pero yo tengo que tener ese temor, esa reverencia de estar cubierto por Jesucristo. Cubierto para poder morar bajo su sombra. Su sombra me va a dar en tiempo de calor. Su sombra me va a dar ese fresco. Me va a cobijar. En la noche me va a cubrir, me va a proteger. ¿Cuántos de ustedes no, estando en un campo, cuando está el calorón en verano, como están los calores aquí en esta zona del país de México, calores, y de repente te encuentras un arbolito y tiene una sombra, te pones abajo de la sombra de ese árbol, ¡ah! ¡Qué fresco! ¡Qué a gusto te sientes! Y te cubre, y te relaja, y te refresca. Esas sensaciones son las que nos da vivir bajo ese temor de Dios. Y tenemos que, dice, el temor de Dios que permanece para siempre. Tenemos que estar para siempre entendidos, sujetos, metidos abajo de su presencia. Y entender que sus juicios, lo que Él diga, lo que Él juzgue correcto, así es verdad. Porque somos muy dados a cuestionarlo todo. Que en México tenemos mucho la costumbre de decir, ¿será? ¿A poco sí? ¿Verdad? ¿Será verdad? Damos mucho a rejuzgar lo que se nos dice, a juzgar, a dudar de ello. Y como lo dudas, ya no lo haces. ¿Para qué? Será cierto, funcionará. Si ahí lo dice, hazlo nada más. Pero empezamos a justificar, empezamos a racionalizar, empezamos todavía más tristemente a negar la efectividad de lo que leemos. Esos son mecanismos de defensa, porque no queremos entrar a lo más profundo de nuestras conductas, a lo más profundo de nuestras emociones y descubrir que muy en el fondo seguimos siendo esclavos, que muy en el fondo seguimos teniendo conductas adictivas y autodestructivas que impulsivamente salen ante ciertas respuestas y nos van dañando, nos van lastimando a terceras personas, a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra sociedad. Y no queremos verlo y siempre lo justificamos. Y cuando llega alguien, cuando te lo pone con la palabra de Dios, cuando el juicio de Dios, a sabiendas que es verdad, te lo muestran y te dicen que la paga del pecado es muerte, será. Bueno, pero es que yo lo hice por... No, pero mira, déjate explico, porque la verdad es que yo cuando quise, pero... Y empezamos a justificar, empezamos a racionalizar. Una señal de que una persona sigue esclava al pecado es cuando le empieza a racionalizar su pecado. Cuando una persona no puede agachar la cabeza y decir, sí, pequé, sí, estoy mal delante de Dios, reconozco mi pecado. No. ¿Qué hacemos comúnmente? Nos defendemos como gatos, boca arriba. Sacamos las uñotas a la defensiva. No, pero es que yo le dije por qué él empezó. Es que él me dijo que... Y queremos culpabilizar a otros
empezamos a negarlo. No, yo no dije así, yo dije que, pero es que yo lo dije de esta forma. Estaba jugando. Lo empiezas a negar. A ver, vamos a pensar, ¿por qué lo hice? ¿Tendría yo motivos? Porque yo cuando... Y lo estás justificando. Esas son conductas de mecanismos de defensa. Y eso da luz. Si tú sigues actuando de esa manera, si has justificado tu pecado, si lo estás negando, si lo estás racionalizando, si le quieres buscar una razón de por qué lo hiciste. Es que yo lo hice porque él empezó. Yo nada más me defendí. Es que yo tengo una razón muy poderosa. No hay razón para pecar. No existe una razón lógica, bíblica, justificada delante de Dios para que peques. Si estamos todavía con esas conductas, si sigue saliendo esos mecanismos para defender y ocultar el dolor que produce el reconocer que he pecado delante de Dios, entonces seguimos siendo víctimas y seguimos siendo esclavos del pecado y necesitamos forzosamente buscar la libertad en Cristo Jesús. Es muy difícil romper por sí mismo, pero tenemos que reconocer. Quiero leerte una parte de la palabra de Dios que escribió una persona que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y sin embargo había pecado, había sido fue el autor intelectual de un homicidio, aún con premeditación, con alevosía y ventaja, le puso la trampa, o le puso un 4, como dicen vulgarmente, a ese hombre para que lo mataran, y él poder tomar a su esposa, porque la empezó a desear, porque empezó a codiciar. Podrías entender que esa persona sería esclava del pecado, porque tuvo deseos malsanos con la mujer que no era, con la mujer de su prójimo, la codició, hubo codicia, hubo abuso de autoridad, hubo deslealtad, hubo deseos de muerte y hubo asesinato. Entonces, pues este hombre es un esclavo del pecado. Y sin embargo, cuando vienen y le presentan y le hacen ver su pecado, le hacen ver su error, él no se justificó. Él no quiso racionalizar su pecado. Y ya sabes de quién estoy hablando. Sabes que estoy hablando ya del rey David. Quiero leerte la porción que él escribió cuando cayó en estos pecados que te menciono, cuando le confrontan con su pecado, y él en vez de justificarse, él en vez de negarlo, él en vez de defenderse, él en vez de racionalizar lo que hizo, él pudo haber dicho, no, pues Urías estaba en la guerra y por eso lo mataron. No, la carne es débil y la mujer estaba. Y pudo haber dicho infinidad de argumentos que hemos dicho tú y yo para justificar nuestro pecado. Infinidad de argumentos pudo haber puesto para racionalizar y ver que no fuera tan grave, o aun que no era grave su pecado, como lo hemos hecho tú y yo. Y sin embargo, este hombre, al ser confrontado, empezó a escribir estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones, versículo 3 del Salmo 51, y mi pecado está siempre delante de mí. El versículo 4 lo que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Hermanos, hermanitos, amigos que me escuchan por la radio y que nos ven por televisión, él no se justificó. Él no era esclavo del pecado y aún había cometido grandes pecados. ¿Y qué hizo? Reconoció que había estado mal delante de Dios y le dijo a él: contra ti y solamente contra ti, Dios, he pecado. Aún ya no dijo: pequé con Urías, pequé con la mujer de Urías, ofendí al pueblo mintiéndoles, pequé contra el pueblo. No, reconoció que todo su pecado había estado originado en pecar contra Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú o que yo nos hayamos atrevido a decirle: Dios, he pecado contra ti, me arrepiento de lo que hago? ¿Cuándo te has podido sentir que tu pecado está delante de ti de día y de noche y que necesitas quitarlo? Dice el versículo 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él tuvo que tener una cercanía con Dios. Este hombre tenía una cercanía con Dios. Había intimidad a través de la palabra con Dios. ¿Por qué lo dice? Que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que en secreto le has pedido a Dios que te revele de su sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que en lo secreto te has puesto a escudriñar la palabra para buscar el oportuno socorro, para buscar las respuestas a esas cosas que te tienen inquieto en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que en lo secreto tú has buscado sanar ese dolor, esa amargura? ¿Cuándo ha sido la última vez que en lo secreto te has atrevido a llenar ese vacío que has tenido por años a través de la palabra? Confrontarte con Dios en lo secreto y decir: llena esta soledad, que por esta soledad sigo siendo esclavo del pecado. Llena esta tristeza, cambia mi tristeza, que a través de esta tristeza y de estos dolores sigo siendo esclavo de qué. Y lo tienes que ver, porque ese pecado está delante de ti. Pero nos volteamos, nos cerramos los ojos, nos ensordecemos al pecado, creemos que ya no está. Y él pudo decirlo: purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas ¿qué? Mis maldades. Líbrame, hazme libre. Quita esa cadena, quita esas ataduras de pecado que arrastran mi vida. Y fíjate lo que le pide el rey David en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, una mente limpia. Crea en mí, oh Dios, emociones sanas.
sensaciones sanas, limpias. ¿Cuántas veces tenemos ya nuestras emociones tan sucias? Nuestras sensaciones, percibimos todas las cosas, y al decir percibimos es a través de la vista, del olfato, del oído, del tacto, del gusto. Y habíamos varones que ya teníamos nuestra percepción visual tan sucia y que todo lo veíamos mal, todo lo veíamos de una forma dificultosa, de una forma sucia, de una forma pecaminosa. Pero aquí el rey David, ¿qué está diciendo? Crea en mí, haz otra vez, reconstruye, reedúcame, cámbiame, dame una nueva conducta, dame un nuevo corazón. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, dice. No quiero estar solo. No me saques de tu presencia. ¿Cuándo fue la última vez que te gozaste en la presencia de Dios? Que sentías esa plenitud de gozo en su presencia, donde podías abiertamente exponer todo tu ser, todos tus pensamientos, y con libertad decirle, Señor, aquí estoy, así soy, con estos problemas, con estas luchas. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, el cual está ministrando, el cual me está recordando su palabra. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando alguien te empieza a decir que vas a ser una nueva criatura y empiezas a tener toda esa alegría porque decir, voy a cambiar, hoy voy a empezar algo diferente, hoy voy a empezar algo nuevo, voy a ser una nueva persona. Y te da gozo y te da alegría y empiezas a caminar en el cambio y empiezas a hacer cambios. Pero ¿sabes qué? No permitiste que esos cambios hicieran hábito en tu vida. No reforzaste ese hábito nuevo que Dios estaba implantando de cambio en tu vida, sino empezaste a retomar hábitos viejos. Dejaste que el hombre viejo retomara poder. Dejaste que se levantara aquel hombre que era esclavo y terminó esclavizando al que le habían dado libertad. Porque las viejas conductas, las viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos, permitiste que volvieran a aflorar, a salir. Y sin embargo, el rey David dice, vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme otra vez esa sensación de que tengo la oportunidad de empezar de ceros. Qué bonito se siente, hermanos, cuando a una persona le condonan una deuda y te dicen, ¿sabes qué? La deuda que tienes en el banco te la quitamos, tu cuenta está saldada, comienza otra vez. ¡Ah! El gozo, la alegría de decir, voy a empezar de nuevo, voy a volver a empezar a ahorrar, a trabajar, a invertir, porque ya no debo, porque estoy tablas, ni debo ni me deben, ni empiezo, y te da gusto, te ilusionas, empiezas a crear un montón de proyectos y vas a decir, ahora voy a ahorrar, ahora voy a guardar, ahora voy a invertir, ahora voy a comprar esto. Y estás gozoso y estás alegre y estás feliz y tienes el ánimo. Pero empieza a surgir ese monstruo que está dentro de ti, ese esclavo se empieza a levantar y te empieza a llevar a endeudarte, a pedir, a no pagar, a gastártelo en tus deleites,
a no invertir en el negocio, invertir en placeres, en deleites, en banalidades. Y cuando menos te das cuenta, ya perdiste el gozo. Cuando menos te das cuenta, ya eres otra vez esclavo de las deudas. Y ya tienes hasta el cuello los problemas. Y te volviste esclavo. Aquí el rey David les dice, vuélveme el gozo de la salvación, regrésame otra vez en ceros y hazme sentir que tengo otra vez esa nueva oportunidad de cambiar. Hazme sentir que tengo otra vez la oportunidad de ser una nueva criatura en Cristo. Si tú eres esa persona que has pecado, que has caído y que al día de hoy te sientes abrumado por tus pecados, yo quiero decirte que hoy hay una muy buena noticia para ti. Dios, a través del Espíritu Santo y con el poder de la sangre de Jesucristo, te quiere libertar en este día. El Señor quiere que vuelvas al gozo de tu salvación. A lo mejor hay gente que ha caído y se siente que ya no tiene oportunidad en el camino de Dios. Y me estás oyendo y dices, ay, sí, qué bonito se oye. A ti te lo quiero decir. Tienes la oportunidad de volver al gozo de tu salvación. Tienes esa oportunidad preciosa de que ese gozo del Espíritu te vuelva a sustentar. Y te voy a seguir leyendo porque te voy a decir cómo va a pasar eso. Y el versículo 2 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero ¿qué tienes que hacer? Primeramente, tenemos que hacer la confesión. Señor, si yo conforme tengo que confesar que he pecado contra ti y contra el cielo. Reconoce tu pecado, acéptalo y pídele a Dios que te lo perdone, que te limpie, que te vuelva el gozo de la salvación. Dice por ahí el versículo 7, purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos abatidos. Purifícame, tienes que pedirle que te empiece a purificar, a limpiar. Permite que la sangre de Cristo, que tiene ese poder para limpiar los pecados más fuertes, más marcados, para transformar las conductas más aberrantes del ser humano, para quitar esos hábitos, por más dañinos y más pecaminosos y más sucios que tengas. Una gota de la sangre de Jesús es suficiente para limpiarlos y los va a transformar y los va a limpiar y los va a hacer como blanca nieve. Y entonces podrás decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, haz una nueva criatura. Cambia mis conductas. Solamente así lo vas a poder decir. Y decíamos que el versículo 10, regresamos a la palabra que estábamos iniciando en el Salmo 19. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más que dulce miel y que destila del panal. Así es la palabra de Dios. Decíamos la semana pasada, es miel a mi boca, es lumbrera a mi camino, la tienes que desear. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres irte liberando de conductas y de hábitos? Tienes que desear apasionadamente la palabra de Dios. Tienes que morir en el intento de cambiar. ¿Cómo? Con la palabra. Tienes que luchar, amarla. El versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado. Tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos
hay grande galardón. Sabes que en guardar los mandamientos de Jehová hay grande galardón, hay grande premio. Hay grande premio en guardar la palabra de Dios. No es en vano, no es de oquis que tú empieces a guardar, a valorar, a atesorar y a actuar la palabra de Dios. Hay un grande premio. El mayor premio, la vida eterna. Premio mediato, la vida en abundancia. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir, dice el libro de Juan. Pero dice Dios, pero yo he venido a darte vida, la vida eterna. Ese gran galardón. Y dice, y la vida en abundancia. Esa vida en abundancia se refiere aquí, al aquí y a la ahora, al momento de hoy. Dios en su voluntad no ha querido que tú vivas siendo un esclavo, un pordiosero espiritual, un menesteroso emocional, un enfermo de tus sentimientos. Él quiere hacer una persona íntegra, plena, abundante. Y Él nos las está prometiendo. Hijo mío, si oyeres atentamente estas palabras que prescribo hoy y las pones por obras, dice que estas bendiciones me alcanzarán, estarán sobre mí y me alcanzarán si oigo atentamente los mandamientos de Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2. Me van a estar sobre mí, me van a alcanzar las bendiciones. Voy a tener esa vida en plenitud que quiere Dios que yo alcance en esta tierra. Para después tomar el gran galardón de la vida eterna con Cristo. Un cuerpo glorificado, una santificación perfecta, una comunión directa. Ahora sí, cara a cara con Jesús. Verlo al que está sentado en el trono. Estarle alabando gozosamente. Ese es el gran galardón que nos espera. Pero la vida en plenitud te la quiere dar aquí. Quiere darte sanidad. Quiere darte prosperidad. Quiero leerte un texto que siento ahorita decírtelo. Juan, tercera de Juan. Porque esa es la vida en plenitud que Él quiere. Pero hay pequeñitas cosas. Hay pequeñitas cosas que necesitamos hacer. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Amado, nos dice el Señor, hijito mío, yo quiero que tengas esa vida abundante, que abundantemente tengas la vida, así como tienes salud, que no tengas enfermedad. Y aquí está la condicionante, así como prospera tu alma, así como prospera tu ser, así como cambia, crece, mejoran tus conductas, tus pensamientos, tus tomas de decisiones. Yo quiero que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como has sido libertado del pecado, así como has cambiado hábitos, así como has dejado pensamientos autodestructivos, así como te has liberado de ese perfil adictivo que te estaba destruyendo. Pero solamente a través de la palabra, solamente con la comunión directa con el Padre. El versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos.
Ahí como que hay un juego. Pues yo no sé, pero si yo tengo algo malo, quítamelo. Porque no te quieres dar cuenta, eso se llama, y ya lo habíamos dicho, negación, un mecanismo de defensa para no reconocer mis errores. Ay, pues quítame los que me son ocultos, los que yo no vea. Y los que ves, y te haces ciego, porque los niegas, porque seguimos siendo esclavos. Y el versículo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos, sean buenas mis palabras, sean buenos mis dichos. Y ya vamos terminando este programa, pero quiero leerte un pasaje muy conocido, muy usado, pero muy bonito. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y qué tremendos, hermanos, qué tremendo, y todo te saldrá bien. ¿Sabes una cosa? Un esclavo no puede hacer que prospere su camino. Hoy tienes que dejar de ser esclavo y volverte libre. Te espero la próxima semana. Dios te bendiga. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.